Dicen que hay vidas que laten como estaciones, que en otoño encuentran su alegría en los colores anaranjados y ocres, en el crujir de las hojas, en la danza del viento, en esa melancolía que a otros entristece, y mientras hay almas que les enciende una sonrisa. Hay personas que nacen con la intensidad como brújula y como oleaje y que aprenden a nadar en sus propios ríos desbordados. Pues Sonia Molinero es una de estas personas. Escritora, madre, hermana, compañera de vida y de palabra, mujer de incontinencia sentiverbal que hace del lenguaje un refugio y del amor un faro. Le encontramos allí donde la escritura se convierte en espejo y los hermanos en una raíz compartida. Entre la ternura y el caos, entre la alegría y la paz buscada para descubrir que ser auténtico es quizás la mayor de las victorias. Hoy la escuchamos con calma, como quien escucha un río que nunca se detiene, como se acompaña a alguien que ha hecho de su intensidad un mapa para volver a casa. Bienvenidos, bienvenidas, una vez más, a Fuera del Mapa. Pues alguna emoción que me representa bastante es la alegría, porque es como muy inevitable para mí no estar alegre. La verdad, creo que es una de las emociones que me pueden representar perfectamente. A la par, que bueno, no es una emoción, pero lo que es la intensidad, ¿no? Eso también es algo que me ha acompañado desde niña y creo que me define bastante bien. Pero la alegría, sin duda, es una emoción bastante acertada. Quizás sería cualquiera de otoño, cualquier paisaje en el que fuera otoño, porque me encanta esa estación. Creo que va también mucho, y fíjate qué paradójico, ¿no? Porque se supone que la alegría estaría a la misma, ¿no?, equiparada a lo que pueda ser la primavera o el verano. Hay muchas personas que en otoño o en invierno se ponen tristes. Yo no, yo es al contrario, o sea, me invade una felicidad abrumadora. Y creo que sería un paisaje otoñal, sin duda. Sí, sin duda. Así que eso, quedamos en la intensidad y en la alegría. Y también me podría definir, fíjate, hay una palabra que me encanta, una expresión, mejor dicho, que podría hablar mucho de mí, junto con esa intensidad y esa alegría, y es que es que tengo incontinencia verbal absolutamente, o sentiverbal, que es muy chulo también, sí, incontinencia sentiverbal. Es una cosa que creo que también me definiría bastante bien, Alex. Hay vidas que son como ríos desbordados, intensas, veloces, impredecibles. Sonia Molinero aprendió a nadar en esas aguas, a veces turbulentas, de las altas capacidades y del TDAH. Escritora, madre, hermana, compañera de vida y viajera de mundos interiores, Sonia nos recuerda que la sensibilidad es una brújula que nos señala la verdad más íntima. Hoy en Fuera del Mapa nos invita a caminar junto a ella por territorios de intensidad, ternura y autenticidad. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Hola, Alex. Madre mía, qué presentación más bella. Por favor. Me encantas. Qué bueno. Muy buenas. ¿Qué tal?
Pues muy bien, muy bien. Ya, bueno, ya sabes, en este programa las presentaciones son así de bellas, Sí. especiales y extraordinarias, como todas las personas Qué bueno. que nos vamos encontrando por el camino. Muchas gracias por invitarme a tu casa, porque es un auténtico placer. Ya sabes que te sigo desde el principio y me enganchaste en este camino, así que bueno, pues encantadísima de estar aquí hoy. Pues un honor haberte encontrado en este pedacito de camino que hoy empezaremos a recorrer y conocer, a ver qué nos depara este pedacito de mapa entre eso, entre altas capacidades y TDAH, toda esta intensidad y alegría Muy que, bien. que nos proporcionas. ¿Qué ha supuesto para ti vivir con esa intensidad de ambas condiciones? Pues a veces un peligro, porque realmente mm, un peligro por desconocimiento puro, porque desde siempre, desde niña, pues bueno, he vivido de una forma súper intensa, muy impulsiva, todo. em, pues eso, como soy yo, ¿no? Parlanchina y muy activa y una revolución. Pues eso, desde pequeñita, siendo de esa forma, ¿no? Que yo pensaba que formaba parte de mi personalidad, que luego he visto que ya no es solo personalidad, pero claro, antes no se sabía, ¿no? En esa parte tan precipitada de una persona que, pues, que vive tan intensamente, claro, hay decisiones mal tomadas, hay, pues eso, zarandeos de la vida que a lo mejor si te hubieras conocido más a ti misma no hubieran ocurrido. Pero bueno, realmente es que forma parte también del camino y yo, bueno, pues he sabido solamente del término neurodivergencia hace muy pocos años, Alex, desde que fui madre, realmente, porque no tenía ni la menor idea de lo que podía llegar a ser ciertas condiciones neurológicas, ¿no? No tenía ni idea, sabía nada, ¿no? Entonces, bueno, pues encaja todo tan a la perfección cuando empiezas un camino de autodescubrimiento en esta línea, ¿no? En lo que puede ser, bueno, pues la alta capacidad o el TDAH. Y bueno, y otras tantas, porque al final todo el tema sensorial, al final anda también tocado por un lado o por otro, ¿no? Y es maravilloso porque cuanto más profundizas en conocer cada una de las cualidades, ¿no? que te hacen ser distinto o distinta, en mi caso, pues bueno, pues al final es todo como más orgánico, ¿no? En tu vida empiezas a comprender, pero ha supuesto eso, un poco un peligro de decir, madre mía, ¿no? ¿Cómo estoy así de bien? Con lo que he vivido y lo que me han costado determinadas situaciones de mi vida. Ahora entiendo que por ciertas, ¿cómo decirlo? Eh, complejidades, dificultades de aprendizaje, por englobar, ¿no? Porque las he tenido y mucho. En la etapa de, pues eso, escolar, luego instituto, ya sabes, ¿no? Y todo eso hasta que se comprende es complicadísimo, Claro, cuesta claro. mucho. Es que hasta que le das nombre a todo lo que ha ido pasando, todo lo que... Mm, ¿Qué aspectos han sido los más difíciles de manejar en eso, en la escuela, el trabajo o la mm. vida social? La impulsividad, la intensidad, el sentido de la justicia, a lo mejor a la hora de trabajar, por Ujú, ejemplo, em, me ha resultado muy complicado manejar todo eso. Por ejemplo, las primeras etapas que son de, pues, de colegio y demás,
bueno, de alguna manera han sido más llevaderas, porque bueno, al final, por ejemplo, yo era una niña a la que le gustaba estudiar, ¿no? Y tal, pero a medida que se fue la cosa complicando, ya a la entrada al instituto, mézclalo con hormonas, mézclalo con, pues con eso, con malas decisiones, quizá malas compañías también, aunque bueno, es algo que, pero sí, hubo cierta parte por meterme con esa impulsividad hasta la cocina, en todas partes, pues realmente lo que fue la trayectoria se vio quizá un poco salpicada de eso, de problemas, ¿no? De problemas, una adolescencia súper intensa y bueno, y luego, como te digo, después de estudiar y trabajar, yo que he trabajado en oficinas, he trabajado muy abrumador todo, muy abrumador todo. Y es lo que te digo, Alex, que tú piensas, bueno, es que es mi personalidad, entonces yo intentas pulir esa personalidad, pero luego te das cuenta de que no puedes, porque no es personalidad Claro, es una lo que, condición, en tu caso lo encima son dos. lo que te está llevando a. Claro, Entonces no es cosa, bueno, luego la culpa, manéjala, también, que maneja esa es esa, otra. ¿no? Que es que desgasta, es desgastante, ¿no? Cuando no puedes y cuando estás sobrepensando todo el día ciertas cosas, al final acaba contigo. Es terrible, ¿no? Sí, es agotador. Es agotador. Pero bueno, yo he tenido la gran suerte de todo mi camino, desde el inicio, haber sido súper bien acompañada con mi gente y de alguna manera, junto con el humor, pues eso, crucial, tener esa compañía y tener disposición de vivir las cosas desde otro punto y decir, es una locura el mundo, ¿sabes? Que no soy yo sola, si es que a lo mejor es todo, ¿sabes? Porque al final luego eres, o yo por lo menos soy una persona súper empática, que entiendo todo, pues es más lioso todavía, porque al final, pues mira, no hay ni nada ni bueno ni malo, es todo lo mismo, todo está bien. No sé, es un popurrí extraño, es un popurrí extraño. Y con este pupurri que consigues para, bueno, sobre todo para lo que es acabar aceptando, ¿no? Tus condiciones y las condiciones de todo el resto del mundo. ¿Qué herramientas o descubrimientos te han ayudado a reconciliarte contigo misma? Herramientas. En realidad, esa reconciliación viene de la mano de una maternidad intensísima. Es gracias a mi hija. Gracias a ella he podido integrar, y sigo, que esto no acaba. Esto no se pasa. La maternidad es la que me ha puesto en mi sitio, en un sitio con un enorme y gigantesco espejo delante mía y decir, madre mía, si es que soy yo, o sea, es que soy yo. ¿Te has visto reflejada en ¡Buah! ella? Absolutamente, sobre todo en lo que te mencionaba, ¿no? En esa incontinencia sentiverbal, porque es como decir, Dios mío, ¿no? Y tener el impulso de regañar o intentar, antes de tener conocimiento de nuestras neurodivergencias, tener ese impulso, ¿no? De decir, "Oh, no puedo con esto". Y decir, vamos a ver, si es que eres tú, tienes que ir hacia adentro, ¿no? Entonces, creo que ha sido la herramienta, si se puede llamar así, más bestia que yo podía tener para completar, entre comillas, mi autoconocimiento, ¿no? Porque ha sido un comienzo bastante vertiginoso y lo sigue siendo, pero claro, ha sido ella la que a mí me ha abierto totalmente las puertas de ese conocimiento que antes no tenía. Entonces, sí que es verdad que me he reconciliado con muchas partes de mí misma, con muchas, porque sin darte cuenta,
creo que esto es bastante general, ¿eh? En lo que somos madres atípicas, que se nos llama, ¿no? A las madres de peques neurodivergentes. Creo que es bastante común el no haberte, no querido, sino respetado, ¿no? U honrado durante buena parte de la infancia, de la adolescencia, de la adultez. Yo voy a cumplir 50 años. Esto es un puñetero regalo, o sea, es un regalo poder decir, ostras, espérate, que yo no soy quien creo que soy, que dentro de mí habitan ciertas cosas que no son personalidad, no lo son, es otra cosa y hay muchos rangos y hay muchas capas por quitar, ¿no? Entonces, por eso digo que además no acaba, es algo que no acaba, pero sin lugar a dudas está siendo un viajecito. Interesante. Como mínimo interesante. ¿Cómo ha cambiado tu vida? Bueno, supongo que habrá cambiado como de la noche al día en el momento en que te ves reflejada en tu hija, sabes del diagnóstico de ella y entonces eso, que bueno, que es un hecho bastante común, eh, empieza a despertar en ti todo eso, todo ese sentimiento de, ostras, esto me pasa a mí, esto me pasa a mí. Y entonces hacer un doble descubrimiento, el de Hmm, ella y el tuyo. Claro, hmm, eso cambia todo lo que es todo el patrón de vida, más allá de la maternidad, que ya cambia de por sí sí, la vida, pero sí. claro, eso ya es otro tipo de paradigma. ¿Cómo te ha cambiado en ese aspecto la vida? Pues es la vuelta al calcetín, totalmente, ¿no? Es paz y darle la vuelta absolutamente al calcetín, como dice esa expresión que me parece súper acertada, porque digamos que mi situación fue de descanso, ¿vale? Lo primero por ella, lo primero por ella, porque cuando toda esta búsqueda, vamos a decir, comenzó, mi niña no lo estaba pasando bien, era muy pequeñita y, y fue ahí cuando de alguna manera, y esto fíjate que yo no lo he comentado con nadie, pero desde el punto y hora en el que a mí una persona me dijo, oye, ¿te has planteado que tu hija pueda ser una niña de alta capacidad? Desde ese momento, cuando yo empecé a investigar un poco, porque yo ya llevaba investigando desde que nació, mi hija no dormía nada, era todo intensidad pura. Yo además tuve una maternidad, o sea, en la maternidad tuve una lactancia de demanda prolongada, 3 años y pico. Em, yo empecé, pues como muchas de nosotras, con el término niños de espíritu libre. Llegas a un montón de información, empiezas, y además que, bueno, depende de tu nivel de friquismo. El mío, eh, como me dé por algo, o sea, es como hiperfoco hasta la muerte ahí, hasta que tengo respuestas, ¿no? Que me encajen. Y claro, cuando llega ese momento, que además fue muy curioso porque no fue un médico al uso, ni fue un psicólogo, ni fue un profesional pues eso, un pediatra. Fue un iridiólogo quien a mí me lanzó, no sé si son médicos alternativos, vamos a decir, que a partir de nuestro iris, pues puede ver o detectar, bueno, pues algunas carencias vitamínicas, algunas pues cosas, ¿no? Por no extenderme mucho ahí. Aunque fue un día súper especial, pues ella tenía 4 años, 4 años creo que tenía, 4 o 5 añitos tenía. Desde el punto y hora en el que entré a la consulta con mi niña por otros temas que íbamos de salud y, y mi hija empezó a hablar allí, ¿no? Ah, mamá, mira, mira, qué interesante esto, mira, mira este señor, mira cómo casa un montón de libros, y usted qué se dedica, y usted quién es, y pi, pi, pi. Claro, yo digo, uy, perdón, tal, y me dijo, "Shh". El señor me dijo, déjala, déjala. Que había estado su hijo ayer, un señor mayor, este iridiólogo, y me llevó a una parte y me dijo, ¿no te han llamado del colegio? No, yo no sabía por dónde me venían los tiros.
Dice, te llamarán, porque creo que tienes una niña superdotada y tal, claro. Desde ese momento que yo fui prestando un poco atención más todavía, en vez de verlo como, bueno, pues es que tengo una hija súper intensa, es igual que yo de intensa, no para, pero desde un punto como muy anodino, ¿sabes? Como muy aséptico, por decirlo de Sí, alguna sí. forma, ¿no? Sin meter ni corazón, a ver, entiéndeme, corazón me refiero para entender lo que va por debajo de todo eso, no solamente personalidad, no, es que es muy complejo todo eso, ¿no? Y lo que te decía, que no comentaba a casi nadie, el hecho de que yo empecé a sentirme ahí ya identificada por lo bajito, ¿no? Como que se empezó a soltar ahí una madeja poco a poco, sin darme cuenta. Luego hicimos la valoración privada porque en el colegio no lo veían. Y a partir de ahí yo me empecé a sentir, bueno, pues un poco más comprendida por mí misma, un poco más alineada quizás con una maternidad mucho más complicada, dolorosa a veces, pero dolorosa por mí, no por ella. Dolorosa por mí, por sostener todo eso que yo estaba empezando a sentir y encima no verbalizar, por lo que soy yo, y tengo que verbalizar todo, ¿no? Entonces, bueno, pues es complicado. Es muy complicado, muy complicado. No sé si he respondido a tu pregunta, Sí, 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 y tanto, y pero, tanto. pero es complejo. Y tú, por ejemplo, que eres una persona que para ti la alegría es tan, tan, tan importante y eres tan alegre. ¿Qué retos y qué alegrías eh, ha supuesto y supone acompañarla desde tu propia vivencia? Pues la alegría es sencilla porque la compartimos. Es una niña alegre, es una niña que está cantando desde que se levanta hasta que se acuesta, cantando y preguntando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una alegría, es una bendición el poder tener eso en mi vida, ¿no? Es un regalo en realidad. Retos, todos. Cualquier cosa es un reto, desde tener que hacer algo, porque claro, es combativa hasta límites insospechados, una gran negociadora, como muchos niños de alta capacidad, y eso, yo que soy una persona con mucha, ¿cómo decirlo? Mi hermano y yo tenemos un término que nos gusta mucho, soy chica boya, ¿no? Boya, total. O sea, no, 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 no pongo mucho énfasis en que las cosas se hagan como yo quiero. Soy muy tranquila para lo que es bueno, pues el día a día. Y eso también es complicado porque es un reto educar, que tampoco puedes hacerlo de una forma consciente. Creo que eso no se puede, eso no sale bien. Por lo menos en mi manera de verlo, ¿no? Educar con el ejemplo quizás sea lo más prudente para este tipo de peques, porque es que si no es que te vas a enterar. O sea, es que no puede ser que tú hagas esto y a mí me quieras hacer otra cosa, o no puede ser que esto es tan injusto y te voy a explicar por qué. Siéntate Siempre aquí. te van a poner a prueba. Sí. Esto es diario, o sea, esto es desde que se levanta hasta que se acuesta. Entonces, en retos todos, absolutamente todos. Y, y bueno, poco importa cuando la alegría es tan desbordante, por lo menos en mi caso, con ella, ¿no? Poco importa, porque al final, la mayor parte de los días, por no decirte todos, acabamos riendo. Entonces, bueno, pues al final, como dice el refrán, ¿no? Las penas con pan son menos. Pues los retos con alegría y humor son menos. Y ya está. Ya está. Bien hecho. Es más fácil transitar el camino Yo no sé hacerlo de otra forma, Alex, desde ese de punto. verdad. Es lo único que no me cuesta esfuerzo.
Si me pongo, como te decía, a buscar, no sé cómo decirlo, reglas, si es que es un caos. Entonces, abracemos ese caos. Evidentemente hay límites porque es una niña pequeña y demás, pero si no abrazas ese caos, te vas a morir de asco. Sí, Así. sí. Va a ser muchísimo más duro. Sí, 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 sí. Porque no la vas a tener al lado, ¿no? O le vas a tener al lado en el caso de que sean chicos. O sea, abraza ese caos si tú también lo eres, sobre todo porque va a salir todo, va a fluir. Claro. Bueno, también es una ventaja, ¿no? Desde tu propia experiencia poder acompañarla en ese sentido. Puede ser, sí, puede que lo sea. Sí. ¿Qué sueñas para ella como madre y como mujer neurodivergente, ya sabiendo todo lo que viene? Que viva en paz, que viva su vida en paz. Ese es mi mayor sueño. Y que cumpla los suyos, ¿no? Con nada más, que viva en paz, que eso es lo que para mí es ser exitoso o exitosa en la vida. Vivir en paz, vivir una vida en paz, en tu centro, disfrutando de lo que te gusta, es que no tiene más, es sencillo, no tiene más misterio. Si tú estás en paz, da igual a lo que te dediques, lo que hagas, vas a estar bien. Y es complejo cuando tenemos mentes terroristas a veces. Es complicado. O sea, suena facilito, ¿no? Estar uno en el centro. Pero al final también es vivir en paz con esa mente terrorista, ¿no? Asumir que es su función pensar que no somos eso, que está todo el día rumiando, que no podemos pararlo, pero que podemos verlo, podemos observarlo y podemos decir, bien, bien, vale, vale, tú sigue ahí, yo estoy en otra parte, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que yo sueño para ella. Y creo que es lo suficientemente gordo como para cerrar la respuesta ahí, porque el resto creo que queda ahí dentro, ¿no? De vivir en paz. Con lo necesaria que es la paz, Uf, esa interior, ¿cómo es tu refugio cotidiano? Ese espacio tan necesario para volver a respirar. ¿cómo es? En qué sentido? ¿Cómo lo encuentras? ¿Dónde lo ubicas? ¿Cómo lo sientes? ¿Desde qué punto de vista lo trabajas? ¿O dónde te escondes para poder tener esa paz? Pues es curioso porque mm, si yo estoy en mi paz, en mi centro, en cualquier parte, en medio de una tormenta o en medio de una discusión o en medio de un... Si yo estoy en esa paz, que además que desde hace tiempo, eh, voy a poner el verbo, trabajo, trabajo en poder estar presente y cada vez más. Por la complejidad de lo que se viene con una maternidad así, con la complejidad que conlleva en relacionarte desde un punto em, neutro, en el que no tengas que estar reaccionando a nada, ¿vale? Mm, lo normal es que pueda estar en paz en cualquier sitio, pero sí que es verdad que hay momentos en los que llueve fuerte y ahí tengo dos refugios. Uno es los libros, ¿vale? Y otro es el bosque, que para mi desgracia lo tengo lejos ahora mismo, pero esas son un poco las dos vertientes, ¿no? Literatura y naturaleza. Porque si no, en cualquier sitio me sirve. Eso es para casos extremos.
Cuando la tormenta Cuando no es... arrecia, o sea, cuando no escampa, al contrario, cuando no escampa, te tienes que buscar, pero si no, bueno, pues, no sé, cada vez, me cuesta menos, quedarme en ese centro. Y me cuesta menos porque cada vez me conozco más. Entonces, al tener ese autoconocimiento, ¿no? A pesar de que a veces te lleva por lugares que no te apetece mucho ir, porque no gusta, pero como que se le coge el tranquillo, ¿no? Y al final se consigue llegar a esa paz cada vez más rápido, ¿no? Pese a lo que pase fuera, ¿no? Claro, ahora es eso, ahora es desde la experiencia, desde un punto de vista ya de un recorrido de vida. Pero claro, en los inicios, todo esto, ya, esa tormenta ya arreciaba cuando eras niña. Mm. Em, y, y cómo hacías para que escampara o amainara esa tormenta. ¿Cómo recuerdas a la niña, a la Sonia niña? ¿Y de qué manera ya se intuían todas esas altas capacidades y el TDAH? ¿Cómo lo llevabas tú, todo eso? A ver, yo em, he de decir que en mi infancia eh, he tenido un rol de cuidadora bastante importante con mi hermano, luego con mi hermana, con mis hermanos. Y de alguna manera he anulado de forma inconsciente o anulé en su día de forma inconsciente ciertas cosas que quizás tenía que haber vivido o sentido. No lo sé, porque al final cada uno vivimos lo que tenemos que vivir y es perfecto, ¿no? Pero lo que más a mi manera de ver, ¿no? Bueno, a mi manera de ver o de mi familia, mis tíos, lo que más dificultaba el día a día era esa impulsividad que yo tenía. Era una impulsividad de, pues eso, de que se decía, pues, qué nerviosa es esta niña, ¿no? Qué nerviosa, pero sobre todo a nivel verbal. Yo es lo que más recuerdo, a nivel verbal. A nivel pa, 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 vale ya. Recuerdo, sí, recuerdo mucho eso. Em, Porque luego, al final, claro, cuando hay una doble o triple o múltiple excepcionalidad, creo que es muy importante mencionar más que lo que pueda ser una alta capacidad, em, lo que vienen a ser dificultades de aprendizaje y dificultades serias que te hacen fustigarte muchísimo. Y más siendo una niña a la que le cuesta todo el doble. Porque dices, jo, pues si sacaba muy buenas notas, claro, pero es que tenía que estudiar muchísimo. Y yo decía, joder, eh, compañeros, compañeras, ¿no? Cuando ya vas a partir de los 10 de los 11 no han estudiado y sacan, por ejemplo, ¿no? Y yo que me he tirado aquí, me he levantado a las 3 de la mañana, o yo hacía eso, ¿eh? O sea, me acostaba un poco pronto, me levantaba a las 3 o me levantaba, yo estudiaba muchísimo y bueno, a veces aprobaba con buenas notas, pero otras veces no. Y yo decía: es que yo no valgo para esto, porque no entiendo esto, matemáticas, uf, qué horror, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, luego creces y llegan las materias que te pueden gustar y no bajas de un 10. No bajas de un 10 y estás deseando de ampliar conocimientos y de leer, porque a mí se me manifestaba todo también y seguía siendo mucho más, ¿no? Refugio en los libros, ¿no? Y en no acabar de leer uno. Bueno, nunca leo un libro a la vez, leo muchos a la vez. Estoy siempre con un máximo 5, pero para que te hagas una idea. Y ahí sí, ¿no? Ahí sí se veía un poco, pues, esa intensidad también de aprender y esas ganas de comerte el mundo página por página, ¿no? Pero sin lugar a duda me costaba mucho. Y ahí tienes al TDAH, la impulsividad que dificulta y frena lo que para otra persona puede ser algo sencillo. Para alguien como yo, el ser productiva, por ejemplo, o el tener organizadas las cosas,
y es que no quieras, es que no puedes hacer otra cosa. Entonces eso es muy deprimente y es muy de fustigarse. Entonces eso en la adolescencia te mina absolutamente, porque no avanzas igual y ya cada vez te ocultas más, ¿no? Con eso, el típico y el famoso masking, ¿no? Sí, Que sí, le sí, llaman, ¿no? Pues yo he vivido así toda mi vida con todo, ¿no? En ese sentido. sí. Bueno, y muchas personas también piensan que simplemente por el simple hecho de tener altas capacidades, pues ya tienes que destacar a nivel de las notas, a nivel académico. Lo que ves es que, claro, no solamente eso, cuando tienes doble excepcionalidad, como es tu caso con TDAH, eh, no es exactamente así. O te interesa mucho el tema, aquello de que No, realmente lo vivas con esa intensidad de hiperfoco, de voy a sacar todo el jugo de este tema, sí, o, o- o- o es prácticamente imposible que intentes estudiar alguna cosa a la fuerza, eso porque es muy difícil. no funciona. No, no funciona nada, no funciona porque no hay ningún tipo de motivación que te lleve a eso, ¿no? Y luego además lo juntas con el querer ser de una determinada manera, que cuando vas Mm, creciendo y cuando eres, pues eso, una adolescente y vas y quieres ser de una forma que no eres y estás aprendiendo, porque al final estamos en aprendizaje toda nuestra vida, da igual la edad, pero en en términos de adolescencia, pues es feroz y es lo que te decía antes, ¿no? Puedes tomar malas decisiones, puedes, pues eso, al final irte por caminos que no te corresponden. Sin esos caminos, si no hubiera ido por esos caminos, ahora mismo no sería quien soy, también te lo claro, digo. claro, Y quien soy me refiero sin profundizar demasiado, ¿no? A lo que es el pozo, ¿no? Al contrario, profundizando un poco lo que es el pozo, ¿no? No por fuera lo que yo hago con mi vida profesional o lo que sea, que eso es otra cosa. exacto. Luego ya tocaremos el tema, Vale, el tema vale, vale, más interior. vale. ¿Hubo alguien que en aquella época supiera ver esa diferencia en ti como un regalo cuando los demás más bien lo veían como un problema? Mm, no lo sé. Quizás en lo que concierne a algún talento que yo tengo, por ejemplo, yo escribo desde pequeña, ¿no? Desde niña. Hago poesía desde siempre. Y soy capaz de hacerte una poesía, pues eso, en décimas de segundos. A veces pienso rimando, o sea, es muy extraño todo esto, ¿vale? Pero es una facultad que sí que he manifestado siempre. No a todo el mundo, pero bueno, sí en mi familia y en mis amistades, ¿no? De entonces. Mi abuela, por ejemplo, le encantaba. Y era, yo creo, la primera persona a la que yo, abuela, abuela, que he escrito. A ver, hija, venga, léeme, ¿no? Entonces, bueno, pues ella ahí supo ver y me lo decía, hija, es que eres súper talentosa esto que tú haces, ¿no? Amigas. Y luego se me ha venido a la mente una persona. em, claro, por ejemplo, ya cuando estaba en el instituto sí que había alguna profesora, por ejemplo, yo estudié letras puras, ¿no? Se descubrí el griego clásico, que me dejó, o sea, medio loca me volví. Luego el latín también, pero el griego, o sea, y la profesora me lo decía desde el principio, me decía, hostia, tienes un talentazo con esto, porque es que no sé por qué, lo encajé, no lo sé, no sé.
pero me obsesioné con el griego clásico. Empecé a leer en griego clásico, hablaba yo a mi rollo en griego clásico. Yo me Me- acuerdo de Toployon ¡Ey, y Toployon! Bizancio, ¡Ey, exacto! Sí, sí, de en los barcos, de Bizancio. las guerras púnicas y de... Sí, sí. Sí, así fue. O sea, tú también eras de letras puras, entonces lo Bueno, entendí. yo como buen TDAH hice un poco de todo. Ya, bueno, Estuve en los dos bandos. Yo mixtas y luego... hice bueno, lo primero letras puras, que era lo que, no, perdón, primero hice ciencias puras porque repetí, tenía buenas notas en física y química y en matemáticas, y entonces como siempre quería, bueno, mi idea era ser biólogo, entonces pues dije, pues mira, voy a tirar por ahí. Luego, cuando ya me metí en ciencias puras, dije, la que he liado. Dije, madre mía, la que acabo de liar, esto no es lo mío. Si lo mío son las letras, si yo lo que siento son eso, los poemas, yo soy de otra manera. Bueno, ya se ve, ¿no? El programa Se nota. como es, como lo siento, ¿no? Pues, entonces, claro, dije, ay, madre, que la he liado, la he liado. Y entonces luego, pues ese curso me lo pasé yendo a la universidad. De hecho, o sea, pasé de tercero de BUP, ni de COU, me fui a la universidad de oyente con mis amigos que hacían filología hispánica, Sí. y allí de oyente, y tan tranquilo, y bueno, pues eso, luego ya al curso siguiente, pues lógicamente fui a hacer letras puras. Claro, pues es que, a ver, pues igual. Y además, que es lo que te estaba escuchando, digo, si es que, a ver, el tema TDAH, por ejemplo, para decidir opciones, esto y luego lo otro, yo he pasado por desde eso, desde un bufé de abogados, que yo al año y medio, ¿qué hago aquí trabajando aquí, por favor? Me había preparado un máster para trabajar ahí o sea, y lo tiré todo por la borda. Y luego volví a meterme en otro sitio, otra oficina, o otra vez lo mismo, haciendo cosas que, pues, pues que no me hacían feliz, ¿no? Es muy TDAH, estoy cambiando y ahora voy para acá y ahora hago lo otro. Pero está bien porque también creo que es la única forma de disfrutar también de la profesión que elijas, sea la que sea. Pero habrá que probar, ¿no? Como mínimo te da amplitud de conocimientos. Pero bueno, pero eso se nos da de maravilla, porque te pones a leer algo o descubres, yo qué sé, o sea, a mí me ha dado, es que me ha dado por de todo, por Dios. O descubres un autor y necesitas leer todo lo que tiene. Y Sí, cruza dedos para que no sea muy prolífico, porque entonces la has cagado. O sea, no, no te va a dar tiempo. Asúmelo, que tu vida es limitada aquí en la Tierra. No, no vas a poder. sí, sí. Bueno, también otro aspecto muy importante es, sobre todo en esa época, porque claro, era lo que comentabas antes, de todo lo que es cuando vas cambiando, vas tomando decisiones erróneas, Mm, etcétera, eh, el sentimiento de culpabilidad que se tiene es muy alto, y más en esa época de vida. Mm, lo que es el apoyo familiar ahí en ese momento es básico. ¿Qué papel jugó tu familia en esa etapa? ¿Te refieres cuando iba cambiando de...? Sí, Vale. Em, a ver, la verdad que mi familia, lo que es mi familia, mis padres, em, tampoco ha habido eh, ni apoyo ni no apoyo. Quiero decir, he hecho lo que he sentido y no se han puesto a sermonearme porque dejase el máster y ahora haces esto y ahora céntrate, chiquilla. Nunca he tenido esa sensación. También es cierto que siempre he tenido varios trabajos. Entonces, incluso cuando estaba estudiando, pues bueno, pues también me pagaba yo lo que estudiaba. Quiero decir que yo he ido un poco ahí por libre y probando y demás. A lo mejor sí la familia de alrededor, pues tíos, tías, a lo mejor sí había algunos miembros que decían, es que, a ver, esta chica no se centra porque yo eh, hice la prueba de selectividad, la probé con notaza, además, y no hice nada.
no elegí carrera porque me bloqueé absolutamente y dije, no voy a hacer nada. Me voy a tomar un año sabático a pensar, a ver qué hago con mi vida. O sea, yo además acabé muy extasiada, ¿no? Y me di cuenta de que no tenía claro absolutamente nada. No tenía claro nada de lo que quería hacer, porque por debajo, sinceramente, siempre por debajo estaba mi sueño de ser escritora. Pero antiguamente, que no es como ahora, antiguamente eso era, bueno, para que una editorial te vaya a publicar un libro, o sea, Sí, olvídate, sí. búscate un trabajo de verdad, porque eso no existe, eso no puede ser. Eso no es un trabajo. Búscate un plan B, ¿no? Entonces, claro, pues, a ver, yo siempre me he considerado artista, o sea, ya no solamente escritora, el arte es crear, el arte es crear por encima de todo. Ya no es pintar, escribir. No, 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 no. Es algo mucho más, más fuerte. El arte es creación. Ya está, ya está. ¿Qué estás creando? Tú eres un artista. Estás creando algo. Entonces, ¿qué pasó? Que yo tuve un bloqueo ahí muy fuerte y sí que es verdad que dije, no hago nada. No quiero hacer nada. No puedo con la vida, ¿no? Y me puse a trabajar. Y tan feliz, ¿eh? Oye, tan feliz porque empecé limpiando en una contrata de limpieza. Qué a gusto, con mi música, mis cascos, sin que nadie me dijera nada. ¡Buah! ¡Qué goce de trabajo! Luego te das cuenta y dices, no, me apetece hacer otras cosas, ¿no? Pues venga, voy a estudiar. Pero erróneo, iba mal, porque no sabía. Fue un poco la presión también de este entorno que te comento, ¿no? Que en segundo plano iba ahí cacareando, como digo yo. Pero pero es que realmente lo mío era otra cosa, y lo mío es otra cosa. No sé cómo acabarán mis días, pero yo me los imagino claramente, ¿sabes? Y afortunadamente es lo que hago, ¿no? Y ya todo esto, bueno, sí que has tenido, por suerte sí que has tenido el apoyo también de tus hermanos, Siempre, que siempre me has comentado que sois una piña. absoluto. Que, Sí, sí, sí. bueno, que aparte hay una anécdota súper graciosa de cuando nos conocimos tú y yo. Bueno, que encima fue así por un comentario que hiciste de un vídeo y yo te respondí y entonces Sí, a partir de ahí empezó a haber una amistad y, y entonces bueno, decía una amistad muy natural que ha fluido sola. Y entonces ya luego cuando me comentaste, dices, sí, es que mi hermana tiene un canal de YouTube. Y entonces me dijiste, mira, es que mira el canal de YouTube de mi hermana. Y vi que era Lorena Molinero. Dije, joder, digo, pero si yo he hecho 40.000 meditaciones con, con Lorena. Digo, pero si esto es... No, y encima fue súper gracioso porque claro, y yo las meditaciones con Lorena sobre todo las hacía por la voz, porque es que tiene una voz que me producía paz. sí. Y yo te dije, ¿tú sabes cuántas mañanas me he levantado de mi vida? Cuando encima, cuando no la conocía apenas nadie, que tenía 1.000 o 2.000 suscriptores, yo estaba allí. Y era, porque es que eso, me levantaba por la mañana y digo, es que la primera voz que escucho es la de ella. Qué fuerte. Me Y acuerdo además. las coincidencias estas de la vida son muy divertidas. Bueno, desde aquí un beso a Un beso. Ahora me Lorena. viene nada, la tienes que invitar, que Pues seguro que estaría sí, encantada de venir. pues sí, la verdad. Lorena, cuando quieras. Aquí tienes tu espacio. Seguramente. Ya lo, La ya lo apetezca hablaremos. pasarte. Sí, 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 y a ver si nos encontramos por aquí, por el camino y compartimos un ratito de trayecto. ¿Qué significa? Bueno, claro, Lorena es súper especial. ¿Qué significa para ti crecer junto a una hermana como ella? ¿Cómo os habéis inspirado mutuamente?
Buah, es un, es un tema que me emociona profundamente. Tengo la gran suerte de tener dos hermanos, somos tres, yo soy la mayor, luego está mi hermano mediano, luego está Lorena y claro, yo la saco 12 años. Te hablaba antes, ¿no? De que he tenido un rol en mi infancia muy de cuidadora de mis hermanos y mi hermana es un ser excepcional y desde que nació además es muy, muy especial. Em, y tanto, según ella me ha transmitido, bueno, pues yo he sido una figura súper importante para ella en su crianza, su fuente de inspiración, pero es que es recíproco. Es que para mí Lorena, no sé, es la leche. Es una persona que, que engloba tantísimas de las cosas que, que puedas valorar en alguien. Es que ella lo tiene todo, ¿sabes? No sé, es muy fuerte hablar de mi hermana, es muy fuerte. Pero sobre todo, mm, hay una cosa que valoro por encima de todas y es que siempre ha perseguido, es muy tenaz, ¿no? Sus sueños. Siempre ha sido una gran comunicadora desde pequeña, porque es que Lorena, o sea, por ejemplo, mi padre, lo comentábamos antes, fuera de cámara, ¿no? Cuando lo hablábamos, porque yo sí que he tenido mucha reticencia a aparecer, ya me estoy soltando, aparecer ante una cámara, pero Lorena la buscaba, ¿no? Mi padre grababa todo, 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 estaba todo el día con la cámara en la mano y Lorena hacía periódicos, leía noticias, hablaba de no sé qué, de no sé cuántos, una polvorilla absoluta, ¿no? Pero sobre todo es eso, tiene un don para comunicar muy fuerte, tiene un don para canalizar muy fuerte. Eh, no sé, para mí es un ser prodigioso y lo digo en serio, la admiro un montón, es una gran madre y es una gran hermana, o sea, no sé. Mis dos hermanos, la verdad que creo que poca gente puede decir, pues eso, nunca hemos tenido un roce o sea, no. Somos faro en las tormentas, somos una piña, como bien has dicho, y además que pues estamos bastante zumbados, cosa que me encanta. Es una locura vivir con ellos. Y mira que estamos lejos, que nos separa muchos kilómetros. Pero es bestial tenerles. Sí, es toda una suerte en tener esa experiencia compartida con ellos. Mm, ¿Hay algún momento con ellos, o sea, los tres como piña, que guardes como un tesoro especial? Uf, tantos. Es que siempre que nos vemos es muy gordo. Y no sé, no te sabría decir uno, en serio, es complicado. Porque, por lo que te menciono, porque es absolutamente fuera de toda comprensión lo que es nuestra relación. Podemos estar en un tanatorio, por ejemplo, y estar hablando y partiéndonos de risa porque acabamos de llegar a una comprensión de la leche sobre cómo trasciende el ser humano. No sé, o sea, es especial todo con ellos. Hasta hablar de lo que te preocupa porque te has levantado esta mañana un poco, es que te da la vuelta al día hablar con ellos. Entonces es que es especial todos los días. A lo mejor no hablamos a diario, ¿vale? Pero casi sí. O sea, un mínimo WhatsApp. eh, no sé, nuestro pequeño grupo además de WhatsApp de los tres, por ejemplo, o bueno, o el familiar o lo que sea, no sé. De verdad que no exagero cuando digo que es algo fuera de lo común. El tener la suerte, además estamos súper alineados con formas de ver el mundo, estamos muy alineados los tres, somos bastante raritos, como te digo,
y frikis con un montón de cosas y eso es una pasada. Que te pueda acompañar en eso es una pasada. Que te pueda acompañar una sola persona en tu día a día y que incluso sin hablar sienta cómo estás o tenga ciertas corazonadas o tenga ciertas intuiciones, ¿sabes a lo que te voy? Seguro que sabes. Sí, 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 seguro que sí. Es- Está fuera de contexto todo siempre con ellos y mola mucho. Que La verdad. justamente era el siguiente tema que quería tratar contigo. Porque, claro, ya que hablas de rarezas, frikis, bueno, puede ser para algunas personas, para otras, Mm, igual no es completamente lo más natural del mundo. sí. Eh, ¿Qué significa para ti todo lo que es sentir la meditación, la espiritualidad, la energía? ¿Qué significa? Justamente, sí, justamente por eso, con la relación que tienes con tus hermanos. Pues es como el agua, en realidad. Es totalmente natural y necesario a diario. Vivir desde otro punto, no vivir las cosas desde el famoso piloto automático, ¿no? Que a todos, absolutamente a todos nos maneja, porque tenemos un inconsciente, tenemos un subconsciente, tenemos, bueno, pues cierta información en nuestro ADN, ¿no? Y viene de donde viene, ¿no? De todos nuestros ancestros y de toda nuestra estirpe, y es así, ¿no? Vivimos, queramos o no, algunos más, otros menos, pero muy condicionados por un montón de factores. Entonces, vivir desde un punto más espiritual o más energético, pues también es vivir dándote cuenta que la vida es la hostia y que estás aquí ahora mismo y que estás viviendo ahora mismo y que no existe otra cosa. Y que otra cosa me refiero hacia adelante, ¿no? O hacia atrás incluso. El estar presente en este mismo momento, eso ya es súper espiritual, ¿no? No hace falta hacer posturas para que me entiendas, que si las haces es fabuloso porque vas a llegar a otros puntos y a otros sitios, pero mm, no sé, vivirlo de esa manera y tener también la tranquilidad de poder hablar y sentir cosas que no se ven con los ojos del cuerpo, tener esa conexión con todo en determinados momentos, es muy liberador. Y sí que es verdad que aunque realmente no sea friki para muchas personas, ¿no? Que estamos a lo mejor en una sintonía muy parecida, pues oye, tampoco es lo normal, porque tener conversaciones de las que me gustan, yo las de ascensor, pues me bajan de verdad, me angustio muchísimo. Lo hablaba el otro día con mi hija, porque el verano, bueno, el tener que, para mí, relacionarme, ahora mismo mi hija es pequeña, ¿no? Pues vamos al jardín, vamos a la piscina, de alguna forma te relacionas con otros padres o con otra gente, ¿no? Y me dice mi hija, la última vez, mamá, te has aburrido muchísimo, ¿verdad? Digo, muchísimo, cariño. Y dice, ¿por qué no has dejado, haberte ido, haber dejado? Digo, es complicado, tengo que estar aquí porque tú te estás bañando, porque ya mamá, ¿y qué te ha pasado? ¿No? Ella se da cuenta de esas cosas, ¿no? Porque en realidad que no pasa nada por pasar un rato, hablar de cualquier cosa. Yo no pretendo estar hablando de temas místicos, de espirituales, energéticos todo el día. O sí, pero, pero realmente hay cosas que a mí me herman la energía absolutamente, ¿no? Y creo que no tiene nada que ver con ninguna neurodivergencia ni con nada. Creo que tiene que ver más con una nivel, no me gusta, con un grado de conciencia, ¿no? Y de trayectoria, perdón, trayectoria de vida quizás, ¿no? Y de cosas vividas o no sé, no sé, me he perdido, no sé qué me has preguntado. Divago mucho. No, no importa, no importa. ¿Tú crees que puede ser que toda la espiritualidad
sea una búsqueda a, a un- a todo un grupo de respuestas que siempre te has planteado? Mm, a ver, es que ¿sabes qué pasa? Que creo que también la espiritualidad tiene como también grados, ¿no? Y también riesgos, ¿no? Porque al final también pasa con la neurodivergencia, ¿no? En el momento en que tú te identificas con algo, es también complejo. Si tú te identificas con, pues eso, con un ser espiritual y yo soy muy espiritual y demás, al final nos estamos poniendo un traje, ¿no? Ujú. También, al igual que no lo ponemos con el TDAH o no lo ponemos. em, No, pero más allá de sí, las etiquetas, me refiero más a una necesidad tuya de respuestas. vale. Es que, ¿sabes qué pasa? Que he dado muchas vueltas de campana en cuanto a la búsqueda espiritual y he llegado muchas veces al mismo sitio, ¿no? Y es muy guay porque te das cuenta que al final lo que estás buscando ya lo has encontrado hace tiempo, ¿vale? Porque al final lo que estás buscando eres tú. Y como no sé si era, no recuerdo quién lo decía, ¿no? Pero el buscador es o sea, lo buscado es el buscador, ¿no? Entonces, está muy bien entrar en caminos espirituales porque tienes muchísimas, muchísimas preguntas, pero creo que al final llegar a lo verdadero, a esa respuesta verdadera, es la mayor parte de las veces más sencillo de lo que parece o de lo que a veces nos quieren Ujú. hacer ver, ¿no? Porque también es como todo se puede hacer un negocio y todo se puede, eh, pues eso, ¿no? Llevar a la necesidad que tenemos que tener una búsqueda y se monta un expolio ahí tremendo, ¿no? Es que primero tienes que hacer esto, primero. Partiendo de la base, que por ejemplo para mí, em, meditar puede ser pintar un cuadro o escribir o tocar el violín, es un acto meditativo, absolutamente meditativo, ¿no? Eso también es espiritual, ¿no? Al igual que cabrearte y gritar desde un punto que te horroriza, porque yo no puedo ser así, pues oiga, señor, eso es muy espiritual, porque está usted en su centro, está usted cabreado, tiene que gritar a los cuatro vientos y está muy bien también, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque es que hay mucho lío con el tema de la espiritualidad, porque hay tantas formas de verlo como personas somos en el planeta, ¿no? Y no es alguien más espiritual que otro alguien, es que no tiene mucho sentido, ¿no? Para mí sigue siendo, pues eso, ¿no? El tema algo abierto, porque al final siento que estoy en aprendizaje continuo y ya está, y creo que va a ser así toda la vida. Y que en lo cotidiano también hay alma. Hombre, tanto y tanto, desde luego. Otra cosa en lo que hay mucha alma, que tú le pones mucha alma, la escritura. Mm. ¿Qué lugar ocupa la escritura en tu vida? No te digo el primero porque soy madre, y no puede ser eso, pero el segundo sí. A ver, soy una persona pues que para mí es vital, inevitable escribir. Y lo que te comentaba antes lo ha sido desde niña. Por mucho que quiera, porque a veces me he cansado de mí misma, de no sé, de momentos, ¿no? Complejos. Pero, pero hay como momentos en los que me río y digo, pero ¿dónde vas? Si no puedes hacer otra cosa. Si es que te sale, si es que además, mira, no te voy a engañar.
tengo todo lleno de siempre, porque me pilla en cualquier lado y luego tengo que pasarlo a limpio, porque es que mi vida se basa en siempre, ¿no? Sea en el teclado, sea en el móvil, sea... Y es una cosa que es como respirar, ¿no? Entonces, ¿qué lugar va a ocupar? Es que forma parte de mi ser. Es algo en lo que, pues fíjate, es meditativo absoluto. No hay nada más meditativo que nadar ahí en esas aguas. No es posible hacerlo de otra manera. Entonces es un lugar pues alto, lo que te digo es cierto, ¿no? Pues la familia, mi familia y demás, pero es que la escritura forma parte de mí. ¿Qué significa para ti poner palabras a lo que muchas veces cuesta explicar? ¿Qué significa? Es que para mí es el flujo natural. A mí no me resulta difícil explicar algo. O sea, quiero decir, no sé qué es eso. No lo sé. Siempre me puedo explicar. y a veces por demás, ¿no? Porque, no sé. Además, cada vez siento cosas distintas. Entonces es como... Es inagotable, es maravilloso, es una fuente que no se seca nunca. Entonces siempre me puedo explicar. No sé si hay alguna vez en mi vida que haya dicho, no puedo explicar esto. Sí puedo. Si me das un poco más de tiempo, depende de la confianza que tenga con la persona, si estoy a gusto, si no. Pero siempre me puedo explicar y es una Pero pasada. en principio no recuerdas ningún momento que te haya pasado, que no hayas podido explicar algo, ¿no? A ver, mira, te estaba escuchando. Sí que hay momentos en los que a lo mejor no puedo explicar. Soy una persona que odia el conflicto. Huyo del conflicto. Si hay un conflicto y estoy ahí, ¿vale? Y si va conmigo sobre todo, ¿vale? Una discusión, es también un poco a nivel sensorial. Mis sentidos se bloquean, ¿vale? Ahí estamos en la neurodivergencia absolutamente, ¿no? Entonces me cortocircuiteo, ¿vale? Ahí sí. Es la única manera que tiene que ver con lo físico, creo yo, ¿no? Pero por el resto, bueno, quizás... No. No. Iba a decir, en algún momento que me hayan hecho alguna, por ejemplo, aquí en mi ciudad, en la Feria del Libro, alguna entrevista. No, porque es hablar de libros y se me pasa. O sea, no me ha pasado más que en ese momento que puede ser una discusión o algo así. ¿Y cómo nació tu primer libro? ¿Y qué querías compartir con él? Bueno, tengo un recuerdo maravilloso. Mi primer libro fue fruto de un proyecto un tanto loco al que me empujó mi hermano, porque allá por el 2008 o así, que aquí en España empezó una crisis bastante importante. Teníamos negocio familiar, empezó a ir todo fatal con esta crisis que te digo, y nosotros pues comenzamos, los tres hermanos estábamos trabajando, comenzamos a estudiar marketing, el negocio cada vez peor y nosotros cada vez más fuertes, porque empezamos a estudiar, empezamos a ver el mundo, pues florecía, ¿no? También el e-commerce, todo lo que viene a ser, pues eso, ¿no? La presencia digital de las empresas, todo el boom que había nacido un poco antes, pero ahí fue bastante escandaloso. Empezamos a darnos cuenta que podíamos hacer muchísimas cosas y muchísimo dinero por internet, que para nosotros fue como, venga, vamos. Y ahí, pues cuando llevábamos unos añitos y empezamos a rodar con un proyecto en común de los tres, un proyecto totalmente online, en una conversación tal que ahora me dijo mi hermano, bueno, ¿y tú qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo que qué voy a hacer? Sí, que ¿cuándo vas a salir de tu... No recuerdo las palabras exactas ahora mismo, de tu pompa, ¿no? O de tu... Pero ¿a qué te refieres? ¿Cómo que voy a hacer yo? ¿Cómo que qué vas a hacer? Ya sabes qué hacer. Has estudiado, ya sabes, necesitas hacer tu proyecto. Y es cuando nació el trendelamusa.com, que es mi proyecto personal. Y tuve una gran idea para mí, una gran idea, que resultó ser la puerta a mi primer libro publicado, ¿no? Se me ocurrió
en aquellos entonces no había nada similar, y menos gratis, que es lo que hacía yo. Se me ocurrió, Alex, hacer poesía personalizada de forma altruista, porque Ujú. empezaron a leer el blog bastante, empezó a haber muchísima visita y sobre todo público latino, empezó, pues eso, algunos de los posts empezaron a subir, a posicionarse y yo dije, wow, pues todo esto con vistas a hacerlo como un servicio profesional. No existía eso. Yo dije, pues voy a probar gratis. Bueno, me empezaron a llegar personas, empecé a conectar con Colombia, con México, con Brasil, con Ecuador, y yo hacía preguntas a la persona y a raíz de ahí hacía un poema dedicado a hijos, a madres, a padres, para bodas, para difuntos, amantes. Fue una locura. Y luego, luego lo hice, cerré esa parte gratuita cuando ya me vi segura y tal, y empecé a hacerlo como un servicio. ¿Qué pasó? Que eh, hubo bastantes poemas súper bonitos, muy fuertes, y se me ocurrió pedir permiso a las personas que yo había creado de forma gratuita el poema para hacer un libro recopilatorio de poesías dedicadas. Encantadísima la gente, por supuestísimo, y lo publiqué. Publiqué un libro con varias de las poesías, se llama Los corazones intrépidos, porque me pareció, primero, un proyecto muy intrépido para hacer, en plan, me lo saco de la manga y hago esto y estoy todos los días hablando con gente y no sé por qué me ha salido esto, pero lo estoy haciendo. Y luego, pues la maravilla de poder colaborar con el amor de tanta gente y, y que es lo que mueve el mundo, ¿sabes? Y así fue. Entonces publiqué mi primer libro y fue ese. Y fue maravilloso que fuera ese, además, ¿no? Por el valor que tenía, pues todas esas personas compartiendo conmigo, fue un honor y poderles dar ese regalo a quien amaban, ¿no? Qué proyecto más bello, Sí, el que sí, nace desde la sí, empatía total, hacia muchas otras personas. total, total. Eso lo inicié, ya te digo, fue en el 2014, creo, cuando empecé con el blog. Dentro del blog, pues era una sección de regala un poema y pues no lo sé los poemas que habré hecho. De hecho, tengo todavía abierto el servicio, pero porque sí, porque soy una nostálgica, o sea, no puedo tocar eso. No puedo, eso es intocable, tiene que estar ahí. Y de vez en cuando me llega todavía gente y me emociono mucho haciéndolo y porque también lo he hecho toda la vida, entonces lo he hecho desde niña. ¿Recuerdas alguna historia que te marcara en especial de todas las que te Sí, llegaron? sí, 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 sí. Muchas, muchísimas. La primera que me ha venido de una hija que su madre estaba en terminales, estaba ya muriendo, con una leucemia muy grave y se me corta la voz. Y fue muy bonito participar en ese regalo, porque además tenían problemas la madre y la hija, y claro, la hija estaba con muchísimo miedo de dejar sin solucionar todo, y me contactó temerosa, ¿no? Y yo le dije, lo vamos a hacer, verás cómo, y fue increíble. De hecho, la mujer estaba desahuciada y aguantó la mujer un poquito, ¿eh? Aguantó y pudieron disfrutar su relación de madre e hija durante meses. Y eso era inexplicable, ¿no? Y eso, se fue los pelos de punta. Y eso no se paga con dinero. O sea, yo haber estado años haciendo eso, pues había mucho, ¿no? De pedir perdón, un marido a una mujer por una infidelidad, un poema maravilloso con un hombre, ¡buah!, brutal que se equivocó, ¿sabes? Y muchísimas personas, muchísimas cosas, muchas, o sea, han sido muchos años, la verdad. Entonces también he Qué de sufrido historias. mucho porque yo, al ser tan sensible, lo he pasado Claro. muy mal y he llorado un montón haciendo poemas, ¿no? Que a veces, por ejemplo, mi marido me decía, pero chica, de verdad, esto te viene bien, o sea, Claro, porque empatizas con la historia para poder expresar, ¿no? Con palabras lo que igual otras personas no no saben sé, hacer. pero es tremendo, sí. Me decían que más de una persona decían, es que eres como una medium, me decían,
para poder canalizar todo esto, ¿cómo has sabido expresarlo con haberme, pues eso, con haberme preguntado ciertas cosas? ¿Cómo sabes esto? ¿Cómo has hecho esto? Muy bonito, muy bonito. Pues desde el corazón. Total, total. ¿Qué otros proyectos tienes más o menos ahora en mente desde el corazón? Uf, la verdad que más de los que puedo, más de los que puedo afrontar a nivel, pues eso, el día tiene 24 horas. El principal proyecto que tengo ahora mismo y que está en curso es un cuento enfocado a niños y a madres de alta capacidad o de doble excepcionalidad, ¿vale? Porque al final ha sido toda una experiencia que quiero compartir. Necesito compartir con otras mamás porque se pasa mal. Entonces, para poder llevar a cabo este proyecto de una forma efectiva, por decirlo de alguna manera, eh, me he tenido que quitar el miedo a la cámara, ¿no? He tenido que superar eso, o estoy en ello, estoy en vías de, aunque te voy a decir una cosa, estoy súper a gusto aquí, ¿eh? O sea, no diría que lo estás grabando y que saldrá y no Esta lo tengo cámara nada. no da miedo, esta Y no cámara lo, no da miedo. eres tú, eres tú. No, pero en serio, que para mí es algo muy fuerte y no he sentido en ningún momento desde que le has dado el rec nada de lo que tú sabes, ¿no? Que te he contado. Empecé con un canal con Sonia Molinero aquí en YouTube para precisamente poder abrir un poco el abanico y poder empezar a expresar, no sin miedo, porque al final hablo de maternidad, ¿no? Y está mi chiquitina por medio y evidentemente el tema de privacidad y eso. Entonces estoy aprendiendo a qué quiero compartir, cómo puedo ayudar y sé que tengo mucho dentro que a familias les puede ayudar, porque ya lo hago fuera. Formo parte de asociaciones, pues no sé por qué se me pegan las madres de niños neurodivergentes. Al final vibras de la misma manera y al final en una sola conversación, y eso es muy bonito y eso es maravilloso, en una conversación de esperar a los niños del cole, puedes mejorar el día de una persona, ¿no? Y te lo dice, y decir, ostras, qué bien me ha venido a hablar contigo, no sabía esto, no sabía cómo hacerlo, pues voy a tal, o darle una lectura recomendada de gente muy top que yo he leído, o no sé. Entonces la vida empezó a mandar muchas señales, muchas, muchísimas, de tira para adelante, Sonia, con esto, vamos, que sí, ¿qué es esto? De cualquier forma, más cutre, menos cutre, un canal, tú entra ahí, tú vete contando, no pasa nada, no te pongas tú trabas, que ya sabes cómo va esto. Y sobre todo porque este libro empezó solo, como siempre empiezan las cosas en mí, yo todos los libros que estoy escribiendo, que al igual que leo 5, escribo 5. Quiero decir, lo mío es muy torrente, ¿no? Y este que te digo, pues, pues fue supernatural. Es lo que tiene que ser, porque si hay algo especialmente duro para mí, y sé que para muchas madres en la maternidad, son las noches, ¿vale? Son las horas de irse a dormir y ver sufrir a un peque porque no se puede dormir, ¿vale? Y claro, eso es doble, porque el niño sufre, la madre sufre, se crea ahí una simbiosis absurda en la que no se encuentra muchas veces la manera adecuada para el peque de, de despedir el día, ¿no? Y estoy súper motivada con ese, con ese cuento porque lo veo súper necesario, no sé cómo explicarlo, y porque además es como honrar aquella etapa que ya pasó, y no porque ahora sea más fácil, sino porque ahora ya sé cómo, desde dónde debo acompañar a mi hija cada noche. Y creo que eso ya es un motor y es una chispa bastante, bastante heavy para llevar adelante este libro. Inevitable, igual que muchos de los que escribo tal, es así, tiene que salir. Claro, todo esto parte también por bueno, claro, porque son vivencias propias. Luego
tú o sea, por tu misma manera de ser, que eres súper auténtica y natural, tal y como te muestras. Mm, ¿Qué significa para ti ser auténtica en un mundo que a menudo exige llevar una máscara? ¿Qué significa? Pues básicamente es que, es que cuesta mucho cuando no te conoces. Pero cuando ya has ido muy para adentro, muy para adentro, muy para adentro, pues lo que significa es poder, pues eso, poder decir un taco de una manera natural, poder decir lo que piensas a, o sea, a alguien que te está ofendiendo en ese momento, poder disfrutar de las cosas más absurdas que a ti te gusten, ¿sabes? Pero hacerlo con toda tu tranquilidad. Creo que la autenticidad la tenemos todos desde niños, pero al final la personalidad, ¿no? Lo fastidia, que es necesaria porque tenemos que vivir aquí de alguna manera, ¿no? Y es pues por medio de un ego, de una personalidad y tal. Desde ahí ya se está fastidiando esa autenticidad. Creo que cada vez más hoy en día los padres y madres, aunque hay de todo, pero creo que cada vez damos más cabida a, a, a lo innato, a la impronta que traen los niños a este mundo, ¿no? Y creo que eso irá a más gracias también al trabajo que hacen muchas personas y que divulgan también muchas personas, porque, porque hay mucho de autenticidad callada también en la neurodivergencia, ¿no? Suele ser molesto lo auténtico, ¿vale? Suele ser modesto, o sea, molesto, pero si lo haces lo más auténtico posible, es decir, si no pones ningún filtro de ningún tipo en ningún momento, yo creo que al final de ser molesto para una persona comienza a ser bastante de aprendizaje, ¿no? Para quien esté recibiendo, ¿no? Esa persona que está siendo auténtica. Porque al final lo auténtico es magnético siempre, ¿no? Y somos energía. Acallar eso o tener que pasar por un filtro es súper, súper doloroso, pero no sé. Es un temazo este que me has... ¿no? Me ha gustado mucho esto. Me ha gustado mucho esta pregunta. Sí, sí. Me ha gustado mucho porque... Jolín, no sé, no sé qué me ha pasado, pero me ha gustado entrar ahí, en esa respuesta. Bueno, es el viaje, ¿no? También del autoconocimiento. Mm, Bueno, se va mostrando a poco, pero claro, cuando realmente eres tú y vives con coherencia con lo que sientes, con lo que piensas y te muestras con esa autenticidad real, sin ningún tipo de máscara, es igual, puede ser un aprendizaje mm, muy, no sé, muy potente, ¿no? Puede ser igual sí, el que más. sí, sí, es verdad. Y hablando de todo lo que es auténtico y las personas sin máscara, en un mundo en el que en las redes sociales se muestra muchísima máscara y poca autenticidad, mm, ¿qué opinas de la forma que se habla hoy de las neurodivergencias en redes sociales? Pues a ver, hay de todo. Lo que sí tengo claro es que no me gusta ciertas cuentas que, que hablan de lo negativo,
¿vale? De lo que es cualquier neurodivergencia y juegan con ese dolor para, bueno, de alguna forma ir llevando, pues eso, las publicaciones hacia ciertos puntos, ¿no? A mí me gusta verlo no con positivismo, sino con optimismo, ¿vale? Y digo, me gusta llevarlo cuando ni siquiera lo llevo. Me explico. Yo con las redes sociales, de momento, pues la verdad que, bueno, pues no piloto mucho, no, ¿vale? Tengo una cuenta pequeñita, que es la que, porque esa es otra. Yo, por ejemplo, para seguir ciertos aspectos de mi vida tengo cuentas diferentes, ¿no? No sé si esto es cosa de todo el mundo o cosa mía, nada más. Pero yo, por ejemplo, para todo lo que es neurodivergencia, pues tengo la cuenta de mi peque, yo con la que hablo o sigo cuentas de neurodivergencia, que es Yo Te Orbito. Pues a partir de ahí, pues, ¿qué pasa? Que veo y decido si seguir o no, veo mucha madre compartiendo lo malo, ¿no? Veo mucho profesional también compartiendo lo complejo, lo difícil, Entonces, ese tipo de contenido, pues prefiero, bueno, pues limitarlo para consumirlo, me refiero. Porque sí que es verdad que, pues como todo en la vida, o sea, si tú tienes un cáncer y estás buscando información, por poner un ejemplo, vamos, y tienes pues una serie de personas bueno, que lo ven como algo superable, como una oportunidad de vivir experiencias nuevas, de cambiar absolutamente pues toda tu concepción del mundo. O hay otras personas que se están, perdóname la expresión, cagando en todo, porque qué mala suerte hemos tenido de tener, y es que es lo peor lo que nos está pasando. Pues oye, yo me voy a este lado, yo me voy al lado ¿por qué no? Porque en la vida, o sea, yo veo el lado positivo, que no quiere decir que haya que maquillar la neurodivergencia porque es un camino de rosas, no es eso, pero es que tiene tanta cosa positiva que no se habla de ello y se insiste tanto en la parte oscura, negativa, el bullying, que sí, pero vamos a lo bueno para tener un buen pozo, ¿no? Con lo que afrontar lo malo, que igual que cualquier persona va a tener problemas, qué tontería. Pero lo bueno hay que matizarlo, hay que darle brillo a eso también, ¿no? Entonces, bueno, pues el disfraz o de lo que algunas cuentas puedan usar pues para divulgar, pues, aunque bueno, en general hay muchísima gente haciéndolo muy bien, ¿eh? Hay mucha gente haciéndolo muy bien y eso es una pasada. A mí me ha ayudado muchísimo muchas personas. Sin ese tipo de cuentas, yo no sé, hubiera estado súper perdida como madre. Sí, en general se realiza Mm, bastante buena labor y se mm. le está dando, creo que se le está dando voz Muy de necesario. manera positiva y sí, porque es necesario. Mm, Sonia, si la vida fuera un mapa, ¿en qué punto del recorrido crees que estarías ahora mismo? Si la vida fuera un mapa. En el centro, estaría en el centro, con la vista puesta a cualquiera de los horizontes, sin miedo ninguno. Sí. ¿Qué legado te gustaría dejar a tu hija y a quienes te lean? Por ley, o sea, desde luego libros. Desde luego, todo mi universo interior sería fantástico poderlo, que me diera tiempo, ¿no? A sacar toda esa cosa que a veces me resulta pues totalmente mágica, poderla compartir y atinar con lo que quiero compartir.
ese es el que me gustaría. Y después, pues, pues mensajes siempre alegres, ¿no? De, de hedonismo, pero no hedonismo como concepto negativo, que la verdad que se lleva mucho a lo negativo esta palabra que me encanta, ¿no? A mí me encanta disfrutar de las cosas pequeñas de la vida, son las mejores. Soy mujer de placeres sencillos. O sea, eso para mí también fue mi legado, ¿no? Por parte de mi padre. Y muchas cosas, ¿no? Que nos dejó, pero el poder disfrutar realmente, no por decir, voy a disfrutar esto, no, no, el saberte disfrutando, el sentirte, ¿no? El decir, wow, esto es una pasada, ¿no? Un atardecer, un río que te alimenta el alma, una buena poesía, una cervecita, no sé, un abrazo. Cualquier cosa sencilla de la vida es un buen legado. Y luego ya, pues como escritora empedernida, pues libros, muchos. ¿Qué le dirías a esa Sonia niña que un día sintió que no encajaba? ¿Qué le escribirías ahora mismo? Uf, la escribo mucho, la escribo mucho, porque verdaderamente no encajaba. Fíjate lo que te acabo de contar del cielo, ¿no? Yo, como no he parado de escribir nunca, tengo la gran fortuna de tener mis diarios, ¿no? Eh, son pasos para atreverse muchas veces como adulto ya, ¿no? De ir hacia atrás y para mí es un tesoro absoluto el reencontrarme conmigo a través de una página. O sea, es maravilloso. Y lo hago, la leo y luego la escribo a veces también, ¿no? Bastantes veces. Em, creo que nunca se van a acabar las cosas que decirla porque esa niña lo pasó súper mal, a pesar de ser una niña aparentemente feliz, fue creciendo totalmente fuera del mapa. Absolutamente, Alex. ¿Por qué? Por lo que te decía, ¿no? Del valorar. Yo tenía mi escritorio cuando estudiaba en la ventana y en la casa de mis padres se veía el atardecer, todos los atardeceres. Yo casi todos los días lloraba viendo ese espectáculo de la vida. Y cuando a lo mejor tenía alguna amiga a la que podía expresarle cómo yo me sentía realmente, porque, porque pues, al principio me parecía lo normal. Yo pensaba que todo el mundo se emocionaba con eso. O todo el mundo o todo el mundo escribía, por ejemplo, no sé, también hay mucha parte, y me sigue pasando, de inocencia absolutamente, ¿no? Desgarradora. Y dices, chica, pero cuando yo me di cuenta de que o llegaron a mi vida personas que decían, ¿en serio? Esta muchacha, pero ¿cómo te...? Y yo decía, Dios mío, ponte la máscara, no puedes expresar lo que estás sintiendo ahora mismo. O que te pueda dar confort el olor a sábanas limpias y te pueda, yo qué sé, cambiar el día a la noche. No, no sé, ¿no? El ser tan sensible, pues eso, yo le diría a esa niña que no cambie nunca, que no cambie nunca, que no se ponga más disfraces y que siga adelante como tiene que seguir, que es así. Pero es fuerte poder, en mi caso, poder leerla y tenerla en un montón de diarios tan presente, ¿no? ¿Qué es lo que más agradeces de tu propio camino? El haberme equivocado tantas veces. Eso, vamos, sin esas equivocaciones y esos errores, no sale igual el cóctel, no, no sabe igual, ni sale igual. Si no me hubiera equivocado tanto con, pues eso, con malas decisiones o incluso haberme dejado llevar sabiendo que estás dejándote llevar y estás acallando tu voz interior por ciertas personas, eh, también es muy valiente el hacerlo. ¿Por qué no?
valoramos tanto el ser nosotros mismos, pues también es valiente darte cuenta que lo estás haciendo y que no puedes hacer otra cosa que seguir porque no puedes, porque no puedes, pero lo sabes. Y es valiente porque eso luego todo te viene bien, luego todo te llega a ti de forma correcta y la vida te lo da y te lo da mucho. Entonces, bueno, pues eso, básicamente. Si tu vida fuera un libro abierto, ¿qué título, qué frase elegirías? Uf, lo mejor está por venir. Sin duda. Disculpa por este pequeño alto en el camino. Si este viaje te está tocando el corazón, suscríbete y deja tu huella en los comentarios. Cada paso en esta travesía es más hermoso cuando se comparte. Así el mapa seguirá creciendo con tu voz. Y ahora retomamos este trayecto tan hermoso y extraordinario que estamos disfrutando. ¿Qué sientes cuando caminas sin rumbo? Libertad absoluta. Y te digo, me da igual cómo esté enfocado. Si está enfocado en lo estrictamente terrenal, me encanta. Caminar sin rumbo, me encanta. Además, siempre pasan muchas cosas. Y es un poco metafórico en la vida, ¿no? El caminar sin rumbo. Nunca me ha asustado hacerlo. Y ahora me voy a lo metafórico. Mi vida es eso. Y siento siempre que camino sin rumbo. Aunque sí aparecen direcciones, aunque no lo quiera. Quiero decir, caminar sin rumbo al final abre el camino que debes seguir y lo vas a sentir. Con lo cual no sé si siempre se puede ir sin rumbo. Bueno, porque aparecen siempre direcciones cuando vas sin rumbo. No sé si me he explicado, ¿no? Es la forma, ¿no?, de encontrar el camino. Si fueras una brújula, ¿qué emoción marcaría tu norte? La alegría. Siempre la alegría. Ese es el norte. ¿Qué parte de ti vive aún en la infancia? ¿Qué parte de mí? Qué difícil, Alex. Qué pregunta más difícil. No lo sé. Supongo que muchas, por mi naturaleza espontánea. Supongo que si puede haber una respuesta sería esa parte, mi espontaneidad. O sea, porque creo que la sigo manteniendo intacta, ¿no? La ilusión, el descubrir, disfrutar. ¿Con qué paisaje interno dialogas más a menudo? Con la culpa, con esa parte oscura que sigue estando, a pesar de creernos que crecemos, ¿no? y que manejamos, tenemos control ya sobre... No, yo creo que es la asignatura pendiente de muchos seres humanos, de la gran parte de los seres humanos, porque desgasta igual de rápido que las traiciones, ¿no? La culpa es como, y yo dialogo mucho con ella porque intento, estoy presente en muchas ocasiones o ya me sale, como te decía antes, un poco más orgánico, entonces sí que me doy viajecitos por ese paisaje. ¿Qué aroma te hace sentir a salvo? Buah. El olor a leña. Ese, el que más, frente a una chimenea, ese. Aunque esté fuera de la casa, también me gusta. Pero el olor a leña. Muchos, Alex? Otra entrevista para olores, por favor.
Hay muchos. ¿Dónde te escondes cuando el mundo hace ruido? En una biblioteca. Sí. ¿Qué canción te acompaña cuando estás perdida? No puedo elegir una, es imposible. La música es vital para mí. Entonces, hay muchísimas canciones. Me es imposible elegir, de verdad, porque no siempre es la misma. Además, no puedo elegir una. ¿Cuál ha sido tu faro en las noches más oscuras? Mis hermanos, sin duda. Da igual la hora y da igual el tipo de tormenta que sea, ellos lo son. ¿Cómo suena el silencio que más recuerdas? Es un silencio relativamente de hace poco. Y es un silencio que no es del todo silencio o no empieza siendo silencio. Y es cuando mi hija duerme, de esto que cuando está a puntito de entrar en la fase del sueño hace y ya duerme. Ese silencio, sin duda. ¿Qué palabra abriga cuando todo duele? Amor. Si fueras un territorio, ¿serías montaña, costa o desierto? Montaña. Montaña, pero sin dudar. ¿Qué pedazo del mapa te gustaría explorar contigo misma? Ya lo exploro, pero creo que todavía necesito seguir explorándolo y es la parte que atañe al trauma, ¿no? Me parece importante volver ahí para, entre comillas, sanarlo, porque creo que eso es algo que no se consigue nunca. Cuando hay un trauma verdadero, no una tristeza, porque cuando hay un trauma, creo que eso no se cura, eso no pasa, nunca. Entonces, bueno, pues volver una y otra vez, mientras sepas regresar, está muy bien. ¿Qué viento te empuja hacia lo que amas? ¿Qué viento me empuja? Qué difícil, Alex. ¿Qué viento me empuja hacia lo que amo? El viento de la ilusión. Ese. Sí. No es difícil. Ese. La ilusión. ¿Qué rastro dejarías en la arena para que otros te encuentren? Voy a decir algo que a lo mejor solo entienden 2 o 3 personas, pero el rastro serían bolitas. ¿Cuál es tu rincón secreto dentro del alma? Creo que la sombra, ¿no? La sombra tal cual que todos tenemos, ¿no? Y que a veces no es tan secreto porque proyectamos en otros, ¿no? Creo que es esa parte, es la sombra que hay que abrazar igualmente, ¿no? ¿Qué color tendría tu libertad? Verde. Verde radiante. ¿Cuál es la pregunta que más te ha cambiado? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo?
sin duda. Es la incontestable. Mm. ¿Qué nombre le pondrías a tu propio mapa? Las altas intensidades. Muy rocosa la zona. ¿Qué aprendiste al perderte? Lo aprendí todo al perderme. Y lo sigo aprendiendo todo al perderme, porque no dejo de perderme. Y creo que ahí hay mucho aprendizaje. Todo. ¿Qué parte de ti sigue caminando aun cuando todo se detiene? La Sonia madre, desde luego. Es inevitable. Esa parte siempre camina y caminará, pase lo que pase. Bueno, pues hasta aquí llega nuestra travesía de hoy, nuestro trayecto que hemos caminado acompañados de esta, de esta maravillosa mujer que nos ha dado a conocer su paisaje mientras huele un poco a leña quemada, a esa intensidad desbordante de ese río que acompaña al lado por este sendero. Hemos aprendido que la intensidad puede llegar desde la ternura y que al final puede que no sea un exceso, sino que simplemente sea fuego que necesite ser abrazado para convertirse en luz. Muchísimas gracias, Sonia. De verdad, un placer, un honor, un orgullo, una pasada. Gracias a ti, Alex, porque he estado muy a gusto. Pensaba que iba, fíjate, a estar un poco más nerviosa o a tener pues un poco más de reticencia, ¿no? A abrirme, pero lo has puesto súper fácil, estoy muy cómoda. Me da mucha pena tener que despedirme, pero te agradezco de corazón que bueno, que me hayas traído. De verdad que gracias. No te preocupes, que esto no es una despedida, solo es un hasta luego. Cuenta con ello. Y segurísimo, que nos volveremos a encontrar en cualquier cruce de caminos que esté fuera del mapa. Un abrazo Seguro que sí. enorme y un beso también enorme. Nos vemos Gracias, pronto. Alex. Muchas gracias. Chao. A ti. Hasta ahora, Sonia. Adiós. El viaje junto a Sonia nos ha dejado huellas de fuego y de calma, de amistad y de ternura. Nos habló la niña que no encajaba, la madre que se descubrió en su hija, la mujer que hace del lenguaje un puente y de la autenticidad una bandera. Escuchar a Sonia es comprender que la intensidad también puede ser ternura y que la diferencia, cuando se vive con coraje, se convierte en una herencia luminosa. Nos vamos de este viaje con la certeza de que la vida, incluso con sus turbulencias, puede escribirse y describirse como un poema. Y para ello utilizaré las palabras que una vez José Luis Borges dijo: lo que de veras fue no se pierde. La intensidad es una forma de eternidad. Y así lo dijo todo.
porque en la intensidad habita la poesía de lo vivo. Todo se siente más, todo se vive más, todo se ama más. Y mientras su voz se aleja, nos queda la certeza de que vivir en paz no es un destino, sino un camino que se recorre palabra tras palabra, abrazo tras abrazo. Agradeciendo de corazón este sendero, agradeciendo al universo el poder compartir estos momentos de calma y hogar frente al crepitar de unas brasas de chimenea, solo puedo dar las gracias con las últimas palabras anotadas en el cuaderno de bitácora de este tierno y humilde viaje. Gracias por ser, gracias por estar fuera del mapa. Hasta la semana que viene.